nombre es Brenda Cecilia Espinosa López, del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería en Logística, modelo semipresencial. Voy a estar presentando la tarea de la unidad 2, de la materia Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor Juan Morales. Empezamos con el tema 10.2, que es correlación. En este capítulo presenta métodos para determinar si existe una correlación o asociación entre dos variables y si la correlación es lineal. En el caso de las correlaciones lineales, podemos identificar la ecuación que se ajusta mejor a los datos y podemos utilizar esa ecuación para predecir el valor de una variable a partir del valor de otra variable. En este capítulo también se presentan métodos para analizar diferencias entre valores predichos y valores reales. Asimismo, estudiamos métodos que permitan identificar ecuaciones lineales para correlaciones entre tres o más variables. Vamos a ver algunas definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como el coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. 1. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 es menor o igual a R y R es menor o igual a 1. 2. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambia todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. 4. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Tenemos algunos errores comunes en las correlaciones. 1. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. 3. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Tenemos un ejemplo que se llama tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación, se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos. Aquí tenemos los datos del tamaño del cerebro y del coeficiente intelectual. Son 10 datos de cada uno. Entonces, lo que hay que resolver son estas preguntas que dice, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? ¿Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Para resolver esto nos vamos a ir a Minitab. Aquí ya tengo los 10 datos, que son los 10 datos del tamaño del cerebro y los 10 datos del coeficiente intelectual. Para esto nos vamos a ir a estadística básica y correlación. Aquí vamos a seleccionar las dos variables, no importa el orden de las variables. Entonces seleccionamos las dos. Aquí encontramos el método por el que lo vamos a medir. En este caso va a ser el método Pearson. Entonces lo vamos a dejar igual y le damos OK. Aquí tenemos que la correlación debe estar entre -1 y 1 pasando por el 0.
Cuando el valor es muy cercano a 0, no existe correlación. Cuando es muy cercano a 1, hay una correlación positiva. Y cuando es muy cercano a -1, es una correlación negativa. En este caso tenemos el 0.179. Esta correlación es muy cercano a 1, entonces quiere decir que tenemos una correlación pobre. Pero en este caso vamos a tomar el valor de P, que es 0.620. Vamos a tener un nivel de significancia del 0.05 y un valor de confianza del 95%, ya que el ejercicio no nos lo indica. Entonces, aquí en la hipótesis nula nos dice que R es igual a 0, es decir, que no existe una correlación. Y en la hipótesis alterna, el valor de R es diferente a 0. En este caso, como el valor es 0.62 y el nivel de significancia es 0.05, entonces para rechazar la hipótesis nula, el valor de P debería ser menor a 0.05, por lo cual no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula ni aceptar la hipótesis alternativa. Entonces, esa sería la respuesta a esta pregunta, donde dice si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Entonces no tenemos la evidencia suficiente para rechazar la nula ni para aceptar la alterna. Vamos a continuar, vamos a hacer una gráfica para representarlo. Entonces nos vamos a ir a gráfica, Scarlet Plot, y vamos a seleccionar la de con regresión. Damos OK. Ok, en el eje X vamos a poner el tamaño del cerebro. Y en el eje Y vamos a poner el coeficiente intelectual. Damos OK. Y aquí nos arroja la gráfica. Aquí vemos cómo están distribuidos los 10 datos y cómo están dispersos a la línea. Entonces, si ponemos el pulsor en cada punto, pues nos da el dato, que es el 1, después sigue el 2, el 3 y así sucesivamente. Vamos a verlo de otra manera con el asistente. Vamos a ir a la asistente, regresión, y vamos a seleccionar la variable de regresión simple. Vamos a seleccionar aquí vamos a seleccionar regresión simple. Aquí en la Y vamos a seleccionar coeficiente intelectual y en el X el tamaño del cerebro. Vamos a seleccionar el modo lineal y aquí en el valor alfa va a quedar igual, que es 0.05, ya que el ejercicio no lo especifica. Damos OK y nos va a mostrar unas gráficas, pero la importante es esta, que es la gráfica principal. Aquí podemos ver, pues a simple vista, que no existe una correlación. Los datos que nos da esta gráfica principal son los mismos que ya habíamos estado analizando en este punto, donde decía que eran 0.179 redondeado a 0.18 y 0.62. Entonces es lo que nos marca aquí. Aquí nos dice que
que no existe una correlación. Aquí está el dato del 0.18 y aquí nos dice la relación, que no hay una relación, ya que el valor de P es igual a 0.620. Pues esta es nada más para verlo de otra manera de representarlo. Las demás gráficas pues ya las vamos a estar analizando en los temas siguientes. Vamos a regresar a la presentación. Y vamos a pasar con el siguiente ejercicio, que dice ejercicio calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración del dióxido de carbono, CO2. A continuación, se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración del CO2? Aquí tenemos los datos del CO2 y de la temperatura en grados centígrados. Son 10 datos y pues para eso vamos a ver en Minitab. ¿Okay? Aquí ya tengo los 10 datos del CO2 y de la temperatura. Entonces, vamos nuevamente a estadística básica y correlación. ¿Okay? Seleccionamos las dos variables, no importa el orden, y vamos a dejar el método Pearson y le damos OK. ¿Okay? Entonces, como ya sabemos, tenemos que la correlación debe estar entre -1 y 1 pasando por el 0. Cuando el valor de 0 es muy cercano a 1, hay una correlación positiva. Cuando es muy cercano a -1 es una correlación negativa. Entonces aquí en el valor de P es igual a 0.001, por lo cual tenemos que el valor de P es 0.001 y el nivel de significancia es de 0.05, ya que el ejercicio no especifica. Entonces con eso queremos decir que tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula y evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alterna, ya que el valor de P debe ser menor al 0.05. ¿Okay? Entonces vamos a hacerlo ahora la gráfica para representarlo. Nos vamos a ir a gráfica, Scarlet Plot. Vamos a seleccionar con regresión, le damos OK y seleccionamos el eje X, el eje Y damos OK. Aquí nos da la gráfica de cómo están distribuidos los puntos y cómo están dispersos a la línea. Aquí tenemos el punto 1, el 2, este es el 2, este es el 3 y así sucesivamente. ¿Okay? Ahora vamos a irnos al asistente. Vamos a ir a regresión simple. Vamos a seleccionar la columna Y y la columna X, lineal. Y pues el valor va a quedar igual en 0.05. Damos OK. Y nos vamos a ir nuevamente a la gráfica principal, que es esta, donde podemos ver aquí que sí existe una correlación. Tenemos una correlación positiva, son los mismos datos, 0.89 que ya nos había salido al inicio.
Tenemos aquí que sí existe una correlación, ya que el valor de P es de igual a 0.0001. Esta es nuestra gráfica principal. Con esto comparamos los datos con lo que nos salió al principio. Las demás gráficas pues ya las vamos a estar viendo más adelante. Continuamos con el siguiente tema, que es el 10.3, regresión. Esta dice que en algunos casos dos variables están relacionadas de una forma determinista, es decir, a partir de un valor de una variable. El valor de la otra variable se determina automáticamente sin error, como en la ecuación y es igual a 12x, que se utiliza para convertir una distancia x de pies a pulgadas. Este tipo de ecuaciones se estudian ampliamente en los cursos de álgebra, pero los cursos de estadística se enfocan en los modelos probabilísticos en los que una variable no está determinada por completo por otra variable. Tenemos unas definiciones que dicen a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a B0 más B1 por X. La ecuación de regresión expresa una relación entre X, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y Y, llamada variable de respuesta o variable dependiente. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, el valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por el medio de la ecuación de regresión. Es decir, el residuo es igual a Y observada menos Y predicha igual a Y menos Y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores x, y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada y se han reemplazado por el valor residual y observada menos y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos x, y predicha. Tenemos un ejemplo: edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. 1. Vamos a determinar la ecuación de regresión. 2. La gráfica de residuos y la predicción. Y en base a estos datos, determinar cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Para esto vamos a irnos a resolverlo a Minitab. Vamos a... Ok, aquí ya tenemos los 40 datos de la edad de hombre y los 40 datos del tamaño de la cintura en centímetros de los hombres. Okay, para resolverlo nos vamos a ir a Stat, vamos a ir a regresión y vamos a seleccionar la primera opción. En el eje Y vamos a poner el tamaño de la cintura, ya que este es dependiente de la edad del hombre. Aquí en las opciones vamos a dejar el nivel de confianza del 95%, ya que el ejercicio no nos lo especifica.
Vamos a seleccionar las gráficas y aquí le vamos a seleccionar 4 en una para que solo nos aparezca en una sola, las 4 en una sola. Damos OK, nuevamente OK. Y aquí tenemos dos gráficas. Primero vamos a revisar los datos que tenemos de este lado. Aquí están. Aquí tenemos la R y la R ajustada. La R ajustada la R ajustada significa o representa que el 70.7% de la varianza se le atribuye a la edad de los hombres. Tenemos el estadístico y tenemos un valor de P de 0.000. Esto quiere decir que si hay una relación fuerte entre la edad y el tamaño de la cintura de los hombres. Vamos a ir a las gráficas. Aquí podemos ver que es una gráfica de distribución normal. Y esta más que nada nos arroja la fórmula, que es esta. Tamaño de cintura en centímetros de hombres, que es igual a 59.64, más la edad del hombre, que es más 0.6259 por la edad del hombre. Tenemos esta otra gráfica, donde tenemos aquí igual una gráfica de residuos. Aquí tenemos una gráfica de cómo están distribuidos los puntos, tanto negativos como positivos. Aquí tenemos una gráfica de control y un histograma. Entonces aquí pues podemos ver una distribución que es normal. El ejercicio nos pedía, número 1, determinar la ecuación de regresión, que es esta, la que sacamos en esta gráfica, esta parte de arriba, esa es la ecuación. Y aquí tenemos ya lo que es la ecuación de residuos y la predicción. Y por último dice, en base a estos datos, determinar cuál será el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Para resolver esto, vamos a utilizar la fórmula, que es el tamaño de la cintura en hombre es igual a 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. En este caso sería por 20. Nos da un resultado de 72.158 centímetros. Esto sería el tamaño de la cintura en un hombre a la edad de 20 años. Aquí nuevamente lo vamos a multiplicar por 40. El resultado es 84.676 centímetros de tamaño de cintura a la edad de 40 años. Y aquí lo multiplicamos por 60 y nos da como resultado 97.194 centímetros, que este es el tamaño de la cintura de un hombre de 60 años. Pasamos a un ejercicio que es, ahora es la edad y tamaño de la cintura de mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. 1. Determinar la ecuación de regresión. 2. La gráfica de residuos y la predicción. Y en base a los datos, cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a la edad de 18, 36 y 54 años. Vamos a resolverlo. Vamos a irnos a Minitab. Nuevamente, ya tenemos los 40 datos de la edad de las mujeres y la cintura en centímetros de estas mujeres. Nuevamente nos vamos a ir a Stat. Vamos a ir a regresión y seleccionamos la primera opción. En el eje Y vamos a poner el tamaño de la cintura, ya que esta depende de la edad de las mujeres. Aquí en las opciones vamos a dejar el nivel de confianza del 95, ya que el ejercicio no especifica. Y en las gráficas nuevamente vamos a seleccionar 4 en una. Damos OK, nuevamente OK. Y tenemos
nuevamente las dos gráficas. Tenemos las dos gráficas y tenemos los datos. ¿Dónde están los datos? No encuentro los datos. Bueno, vamos a analizar las gráficas. Aquí tenemos la fórmula, que es cintura en centímetros de mujeres es igual a 54.12 más 0.8095 por la edad de las mujeres. Podemos ver que es una distribución normal. De este lado tenemos la otra gráfica, que es la gráfica de residuos, la gráfica de cómo están distribuidos los puntos positivos y negativos, la gráfica de control y el histograma. ¿Okay? Entonces, decía determinar la ecuación de la regresión, pues ya la vimos, 54.12 más 0.8095 por la edad de las mujeres. La gráfica de residuos y la predicción, pues es la que sacamos. Y en base a estos datos, ¿cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años? La cintura en centímetros de mujeres es igual a 54.12 más 0.8095 por la de las mujeres. Entonces, en este caso vamos a sustituir en la fórmula la edad, que es lo que nos pide, 18, que es igual a 68.691 centímetros. Sería la cintura de mujeres a la edad de 18. Aquí si sustituimos por la edad de 36, nos sale que la cintura en centímetros de la mujer sería de 83.262 centímetros. Y al sustituirla por la edad de 54 años, nos da como resultado que la cintura en centímetros es de 97.833. Continuamos con el siguiente tema, 10.4, variación e intervalos de predicción. En esta sección se presenta un método para construir un intervalo de predicción, que es una estimación del intervalo de un valor predicho de y. Las estimaciones de intervalos de parámetros se conocen como intervalos de confianza, en tanto que las estimaciones de intervalos de variables se denominan intervalos de predicción. Definiciones. Suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral x, y, que y predicha es el valor predicho de y, obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la media de los valores y muestrales es y testada. La desviación total de XY es la distancia vertical Y menos Y testada, que es la distancia entre el punto XY y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y testada. La desviación explicada es la distancia vertical Y predicha menos Y testada, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y testada. La desviación sin explicar es la distancia vertical Y menos Y predicha, que es la distancia vertical entre el punto XY y la recta de regresión. La distancia Y menos Y predicha se conoce como residuo. Aquí tenemos lo mismo que es la desviación. Dice que la desviación total, que es Y menos Y testada, es igual a la desviación explicada, que es Y predicha menos Y testada, más la desviación sin explicar, que en este caso es Y menos Y predicha. Tenemos como ejemplo, imagine una muestra de datos pareados XY que incluyen los valores específicos de 5, 19.
Suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. La ecuación de la recta de regresión es Y predicha es igual a 3 más 2X. La media de los valores de Y está dada por Y testada igual a 9. Uno de los pares de datos muestrales es X igual a 5Y y Y igual a 19. El punto 5,13 es uno de los puntos sobre la recta de regresión, ya que la sustitución de X igual a 5 en la ecuación de regresión Y predicha es igual a 3 más 2X produce Y predicha igual a 13. Al existir una correlación lineal significativa entre X y Y, la forma de predecir el valor de Y cuando X es igual a 5 consiste en sustituir X igual a 5 en la ecuación de regresión Y predicha igual a 3 más 2X para obtener Y predicha igual a 13. Podemos explicar la discrepancia entre Y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión. Para X igual a 5, el valor predicho de Y es 13, pero el valor muestral observado de Y en realidad es 19. La discrepancia entre Y predicha igual a 13 y Y igual a 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión y se le denomina desviación sin explicación o residuo. Desviación total. A partir de Y testada igual a 9 del punto 5,19 igual a Y menos Y testada igual a 19 menos 9 igual a 10. Desviación explicada. A partir de Y testada igual a 9 del punto 5,19 es igual a Y predicha menos Y testada igual a 13 menos 9 igual a 4. Desviación sin explicar. A partir de Y igual a 9 del punto 5,19 igual a Y menos Y predicha igual a 19 menos 13 igual a 6. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviaciones totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Tenemos aquí algunas definiciones que dicen el coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrado es la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrado es la cantidad de variación en Y, que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada igual a variación explicada entre variación total. Un intervalo de predicción es una estimación de intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. El error estándar de la estimación, denotado como SE, es la medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Vamos a pasar a realizar un ejemplo que se llama peso y consumo de combustibles de autos en carretera, donde dice que se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carreteras en millas por galón.
1. Determinar el valor de coeficiente de corrección lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? 3. ¿Qué porcentaje de la desviación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Y 5. Para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Para realizar este ejemplo, vamos a ir a Minitab. Aquí ya están tienen que estar los datos de los autos. Aquí están todos los que son los 32 datos con diferentes marcas de automóviles, modelos, peso en libra, longitud en pulgada, frenados, cilindros, desplazamiento, ciudad de millas por galón, carretera millas por galón, gas invernadero por tonelada y ya. Entonces, en este caso el ejercicio pide utilizar los datos pareados de los pesos en libras y el consumo de combustible en carretera, que son los datos 3, peso de libra, y el 9, que son carreteras millas por galón. Para esto vamos a irnos a estadística, regresión, nuevamente regresión, y nos vamos a ir a la primera opción. Aquí vamos a seleccionar carretera de millas por galón y aquí vamos a seleccionar peso en libras. Okay. Aquí en el modelo todo queda igual. En opciones va a quedar igual. Y en las gráficas vamos a seleccionar 4 en 1. Vamos OK. Y nuevamente OK. Aquí nos va a arrojar las gráficas y los datos que vamos a analizar. Aquí tenemos el análisis de regresión de carretera millas por galón versus peso libras. Tenemos los grados de libertad y tenemos el peso en libras. Tenemos también aquí el valor de P, que es 0.000. Como este es menor a 0.05, podemos rechazar la hipótesis nula de que no hay correlación y aceptamos que existe correlación lineal entre las dos variables. Okay. Después tenemos una desviación de 2.19498. Tenemos la R cuadrada ajustada de 63.86% y la R predicha de 60.96%. Y tenemos el error estándar. Okay. Entonces, vamos a ver qué nos dice el ejercicio. Dice, determine el valor del coeficiente de corrección lineal. Okay. Para eso, vamos a ir nuevamente a Minitab. Vamos a ir a Stat, estadística básica, y vamos a seleccionar correlación. Aquí vamos a poner las dos variables, que es peso libras y carretera de millas por galón. Aquí no importa el orden. Vamos a dar OK. Y aquí nos da
el resultado, que es igual a menos 0.806. Este valor puede estar entre menos 1 y 1. También tenemos el valor de P, que es igual a 0.000. Entonces, con esto podemos resolver la primera pregunta, que dice: determina el valor del coeficiente de correlación lineal, que es menos 0.806. Aquí está. Y después en la 2 dice: ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustibles que consumen en carretera? La respuesta es sí, porque el valor P es menor al nivel de significancia, que es 0.05. La tercera pregunta dice: ¿qué porcentaje de la variación total del consumo del combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Este ya lo tenemos aquí. Aquí, en el modelo summary. Entonces, dice la pregunta: ¿qué porcentaje? 63.86%, que es este, 63.86%. Y después viene la pregunta 4, que dice: si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Vamos a realizarlo. Nos vamos a ir a estadística, regresión nuevamente, y vamos a poner en predecir. Queremos es predecir. Vamos a poner aquí los 4.000, que es lo que nos está pidiendo la pregunta, que es lo que se va a predecir. Y damos OK. Entonces, aquí nos da el rendimiento, que es de 27.075, el error de estándar de que es 0.496753, el intervalo de confianza, que es de 26 a 28, y el intervalo de predicción, que es de 22 a 31. Entonces, con esto resolvemos la pregunta 4. Dice: ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible de carretera? Pues es 27.075, que es este. Y asimismo resolvemos la pregunta 5, que dice: para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera, que es el 22.4314 a 31.6236. ¿Okay? Regresamos y vamos a pasar al siguiente ejercicio, que es estatura y peso de hombres. Este dice: suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. 1. Determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de los hombres a su peso? 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? 4. Si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Y 5. Para un hombre que mide 70 pulgadas, especifica la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Para resolver este ejercicio nos vamos a ir a Minitab. Aquí ya están los 40 datos de la edad, estatura en pulgadas, peso en libras, cintura en centímetros, pulso latido, presión sistólica, presión diastólica, colesterol, IMC, muslo, codo, muñeca y brazo. Como en este caso el ejercicio nos está pidiendo estaturas en pulgadas, que es los datos de la columna 2, y pesos en libras, que es los datos de la columna 3. Entonces, para esto vamos a irnos a estadística, vamos a ir a regresión, nuevamente regresión, y vamos a seleccionar la primera opción. Aquí vamos a seleccionar
la estatura en pulgadas y el peso. Y en esta el peso en libras. Ok. Vamos, el modelo no vamos a cambiar nada. En opciones no hay nada. Y en las gráficas vamos a poner 4 en 1. Damos OK. Y damos OK nuevamente. Ok, aquí nos arroja nuestras 4 gráficas. Y vamos a analizar datos. Aquí tenemos el análisis de regresión, que son los grados de libertad, peso en libras, el valor de P, que es igual a 0.001. Este valor de P pues es menor a 0.05. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula, porque dice que no hay correlación, y aceptamos que existe una correlación lineal entre dos variables. Continuamos con la desviación, la R cuadrada ajustada, que es de 25.33%, la R predicha de 19.30%, y vamos a pasar a determinar el coeficiente de correlación, que es lo que nos pide en la primera pregunta, determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Para esto nos vamos a ir a estadística básica, vamos a seleccionar correlación y aquí vamos a poner las dos variables que son estatura en pulgadas y peso libras. Vamos a dar OK y aquí nos da, es igual a 0.522 con un valor de P de 0.001. Entonces el coeficiente de correlación es de 0.522. Okay. En la segunda pregunta dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las alturas de los hombres a su peso? La respuesta es sí, porque el valor de P es menor al nivel de significancia, que es 0.05, porque el valor de P nos dio 0.001. La pregunta 3 dice, ¿qué porcentaje de variación total del peso en los hombres explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso? Este ya lo habíamos sacado aquí en el modelo sumario. Aquí está. Entonces, la respuesta es 25.36, que es este, que es la R al cuadrado. Continuamos. La pregunta 4 dice, si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Regresamos a Minita. Para esta pregunta nos vamos a ir a esta regresión, nuevamente regresión, y le vamos a poner en predecir porque es lo que queremos predecir. Ok, aquí le vamos a poner 70, que es lo que queremos predecir. Ok, le damos OK. Y aquí nos da lo que viene siendo el rendimiento, que es de 62.1924. El error estándar del rendimiento, que es 1.67862. El intervalo de confianza, el 95%, que es 58.7943 a 65.5906. Y el intervalo de predicción, que es de 55.9125 a 68.4724. Entonces, con eso resolvemos la pregunta 4, que dice cuál es el valor que predice mejor el peso en libras. Es 62.1924, que es este.
Continuamos con la 5. Para un hombre que mide 70 pulgadas, identifiquen la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras. Con este mismo resultado vamos a responder la 5, que es 55.9125 a 68.4724, que es este resultado. Voy a continuar con las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral, donde el problema son los problemas de calidad en las entregas al cliente. Este problema se presenta o afecta de manera directa en el departamento donde yo trabajo, que es el área de Daibon, ya que siendo el primer paso, pudiera parecer que la culpa es del departamento, pero en realidad hay diversos motivos que influyen en estos problemas de calidad, como pueden ser dado quebrado, dado rayado, soldadura insuficiente, soldadura salpicada y filamento en Leadframe. Esto es lo que se estuvo analizando el semestre pasado y continuaré con este. Tenemos a continuación los datos del primer semestre del año con los totales de piezas procesadas y total de piezas con rechazos, donde 100% es el total de piezas producidas y 0% es el total de piezas con rechazos. El total de piezas producidas son 3.547 con un total de rechazos de 784. Ejercicio 1. A continuación, tenemos las cantidades totales de piezas de cada paquete producidas por mes, así como el total de piezas con rechazos. Cantidad de piezas producidas por mes y tenemos cantidad de piezas con rechazos. ¿Okay? Dice, pregunta 1. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el total de piezas producidas contra el total de piezas con rechazos? Entonces, para esto nos vamos a ir a Minitab. Aquí en Minitab ya tengo yo los 6 datos capturados de la cantidad de piezas producidas por mes y la cantidad de piezas con rechazos. Para esto nos vamos a ir a estadística, estadística básica y correlación. Vamos a seleccionar las dos variables, no importa el orden. Tenemos el método por el que lo vamos a medir, que es el método Pearson. Damos OK. Y aquí tenemos la correlación de la cantidad de piezas producidas por mes y la cantidad de piezas con rechazos. Tenemos que la correlación está entre -1 y 1 pasando por 0. Cuando el valor es muy cercano a 0 no existe correlación. Cuando es muy cercano a 1 hay una correlación positiva y cuando es muy cercano a -1 es una correlación negativa. Ok, en el valor de P el resultado fue 0.058. Con un nivel de significancia del 0.05 y un valor de confianza del 95%, ya que el ejercicio no lo pide, se pasa a hacer automáticamente esos valores. Donde la hipótesis nula, que es R, es igual a 0, es decir, no existe correlación. Y la hipótesis alternativa dice que el valor R es diferente a 0. En este caso, el valor de P es 0.058, con un nivel de significancia de 0.05. Para rechazar la hipótesis nula, el valor P debería ser menor a 0.05, así que no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula ni aceptar la hipótesis alterna. Entonces, con esto resolvemos la pregunta número 1, donde dice: ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el total de piezas producidas contra el total de piezas con rechazos?
Pues por lo tanto tenemos que el valor P es igual a 0.058, es mayor que el nivel de significancia, así que tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que plantea que P vale 0 y para aceptar la hipótesis alterna que plantea que P es diferente a 0. ¿Okay? Vamos a pasar al ejercicio 2, donde vamos a determinar la ecuación de regresión y vamos a obtener la gráfica de residuos y la predicción. Okay, para eso regresamos a Minitab. Okay. Vamos a utilizar las dos columnas. Nos vamos a ir a estadística. Vamos a ir a regresión, nuevamente regresión y vamos a seleccionar la primera opción. Vamos a seleccionar la cantidad de piezas producidas por, la cantidad de rechazos y aquí la cantidad de piezas producidas por mes. Y después vamos a seleccionar las gráficas, 4 en 1, le damos OK. Y nuevamente OK. Entonces, aquí tenemos nuestra gráfica y aquí tenemos la ecuación de regresión que nos dice que la cantidad de piezas con rechazos es igual a menos 283 más 0.573 por la cantidad de piezas producidas por mes. ¿Ok? Que es esta misma. Entonces aquí ya determinamos la ecuación. Y tenemos la gráfica. ¿Ok? Tenemos la gráfica de residuos y de predicción. ¿Ok? Es esta misma. ¿Ok? Aquí podemos ver cómo está lo que viene siendo las gráficas de residuo, la gráfica de cómo están distribuidos los puntos positivos y negativos, la gráfica de control y el histograma. ¿Okay? Pues por mi parte ya es todo y pues gracias. Más o menos.